Para Nayib Bukele nada es imposible. En efecto, la nación salvadoreña ha retumbado en el mundo por un logro, no esperado por nadie. Más bien, todos decían que no se podría conseguir, que ha dejado eclipsado a todas las naciones occidentales, incluso muy lejos de potencias como Israel. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Brasil e Israel están por debajo de El Salvador, primero entre todos en la patria grande. Un logro social y al servicio del pueblo salvadoreño de un golpe más de Bukele, luego de los rotundos éxitos de la política de seguridad. Bukele lo hizo. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró por todo lo alto la consecución de la menor inflación interanual en los productos alimenticios en el mundo en el año 2024. En efecto, un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico certificó a la nación salvadoreña con una tasa de deflación en los alimentos. Dijeron que era imposible, que no podríamos bajar los precios de los alimentos, celebró Bukele en una publicación en su cuenta de X. De hecho, la medición realizada en las 50 principales economías del mundo hecha por la OCDE le dio el primer lugar a El Salvador por encima de potencias occidentales, por ejemplo, Israel. Dijeron que, frente a los altos precios internacionales, las medidas del gobierno solo provocarían precios más altos y escasez, añadió el presidente. La medición, que empleó datos hasta el mes de septiembre del año corriente, concluyó en que el país registró una tasa de menos 0,3%, colocándolo en una situación de deflación. Para comprender la magnitud del logro es preciso puntualizar que en Estados Unidos, Brasil, Alemania e Israel, el índice de precios de los alimentos se encuentra actualmente en un 7,8%, dejando el menos 0,3% salvadoreño como una cifra realmente impactante para la opinión pública global. Según Bukele, la estrategia para lograr tal meta ha sido la implementación de un conjunto de agromercados en todo el territorio salvadoreño, sumado a la exoneración de impuestos para alimentos e insumos agrícolas y la inauguración de la central de abastos de Sopayanco. De paso, ya están proyectados la creación de 5 nuevos agromercados en la región oriental de la nación, en los distritos de Anamoros, Berlín, Corinto, Jocoro y San Miguel, como parte de la estrategia para abaratar los costos de los alimentos y mejorar el acceso a los productos básicos para la ciudadanía del país centroamericano. Bukele automáticamente aludió a sus críticos dentro del país y sobre todo fuera de él, que anunciaron un colapso de la producción alimentaria acompañada de una incontrolada inflación. No los escuchamos y 4 meses después lo logramos. Deflación y aún falta, cerró su trino el presidente. Indiscutiblemente, estimado suscriptor, esto es un logro de monta para el presidente Bukele, especialmente porque la incertidumbre global existente debido a la conflictividad geopolítica reinante, conflicto en Ucrania, guerras en Medio Oriente, ponen en jaque la estabilidad alimentaria global. Hasta las potencias occidentales tiemblan de miedo. Veamos. La situación actual del mercado alimentario mundial tiene como característica principal una crisis que se ha acrecentado en los últimos años. Luego del fin de la pandemia del 2020, las estadísticas pusieron una cruz de condena sobre el modelo actual de repartición de la riqueza alimentaria mundial. El fin de la pandemia estuvo marcado, según cifras de las Naciones Unidas, con el crecimiento del hambre a un 9,2% de la población mundial, lo que representa una cifra superior a las existentes antes de la pandemia. Mientras tanto, la inseguridad alimentaria ha acompañado a otro 20% de la población mundial. En naciones como Afganistán, Haití, Somalia o Yemen, la situación ha alcanzado el rango de máxima alerta por el hambre y la carencia de alimentos, sazonada con conflictos y desestabilizaciones, por cierto, aupadas y promovidas por las potencias occidentales y su continuo intervencionismo en las naciones del sur global. Las cifras son groseras en relación al sistema neoliberal imperante en la alimentación mundial.
Siguiendo a las Naciones Unidas, actualmente 5.000 millones de seres humanos se encuentran en inseguridad alimentaria que no necesariamente implica hambre, porque también se incluye la obesidad y la subalimentación como problemas alimentarios. Los alimentos en el siglo XXI responden a un sistema mundial que prioriza el agronegocio y el beneficio financiero antes que la disponibilidad y sostenibilidad alimentaria, indicó así la internacionalista de la Universidad Complutense de Madrid, Katia Cascante. En otras palabras, el mercado alimentario está fundamentado en la mera ley de la oferta y la demanda. Y cuando se utiliza la categoría seguridad alimentaria, tal como lo prescribe el objetivo número 2 de la Agenda 2030 de la ONU, ciertamente se limita su concepto a la mera disponibilidad de alimentos cuantitativamente, sin contar la calidad de los mismos, su nivel nutricional, ni mucho menos un precio realista y accesible a todos o la mayoría de los ciudadanos del mundo. Estimado suscriptor, veamos estas cifras escandalosas. Desde 1961 se ha duplicado la producción de cereales, triplicado la producción de carne y cuadriplicado la producción de leche. No obstante, el problema alimentario, como las cifras lo confirman, no ha mermado en nada y la inflación de los productos se ha fortalecido. Llegados al problema capital que nos llama, el informe de la OCDE detalló que la mayoría de las potencias occidentales, tomando en consideración que de las 50 naciones registradas en el informe, todas son de Occidente más China, Corea del Sur y Japón, la inflación alimentaria crece, dejando la deflación como un sueño lejano. Define un informe del Banco Central de España que la deflación es un fenómeno económico caracterizado por la caída generalizada y permanente de los bienes y servicios. En buen castellano, significa precisamente todo lo contrario a la inflación, que es el aumento generalizado de los bienes y servicios. Como anunciaron las autoridades salvadoreñas y ha sido corroborado por el informe del OCDE, la deflación en la nación de Bukele se ha generado por un exceso de la oferta, es decir, de los alimentos, y una disminución de la demanda de los mismos debido a la adquisición por parte de los ciudadanos. Según el Ministerio de Finanzas del país, las empresas nacionales han disminuido sus precios para equilibrar la elevación de la oferta, gracias a un fomento de los ahorros de la población y un aumento leve de los ingresos salariales. Llamativamente, esto entronca con la política de seguridad de Bukele. Amén de las críticas que le han llovido a la administración de Bukele por su política de seguridad provenientes de los países occidentales, incluyendo Israel, por lejos, ha logrado estabilizar el circuito económico nacional, promoviendo el crecimiento económico, el consumo y el ahorro. En las actuales circunstancias globales, ciertamente esto es un enorme triunfo. Comparemos algunas cifras. Francia es de los miembros del G7 con el índice de precios más pequeño, menos 0,7%. Estados Unidos e Italia en un 1,2%. Reino Unido en 1,8%. Alemania 2,1% y finalmente Canadá con un 2,4%, sobrando Japón que no estuvo en la medición. En cuanto a la patria grande, potencias como México o Brasil superan largamente los 4 puntos porcentuales. De los 50 países revisados, el país de la estrella de David ocupó el último lugar, comprensiblemente por el desbarajuste causado a su propia economía por los conflictos que promueve en territorio ocupado, como en países vecinos, con el irrestricto apoyo de Estados Unidos y la pandilla del G7. Mientras el modelo imperante en materia alimentaria a nivel global, concluyó el informe, ha hecho crecer los índices de inflación en todos los países occidentales, en particular los más fuertes, pues en El Salvador, contrariamente, los precios bajan y la inflación disminuye, y lo reconocen ellos mismos. La gestión de Bukele ha hecho lo imposible. Luego de llevar a su mínima expresión las pandillas y la violencia asociada a estas, Bukele ha comenzado en su segundo mandato al frente del país la transición de lo que llamó el milagro en seguridad para pasar al milagro en economía. El occidente colectivo no lo puede creer. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.